Señores, como habíamos anunciado, tenemos aquí la visita de Juan Ariel Jiménez, que es exministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno de Danilo Medina, pero además en la parte final. En la parte final. ¿Qué tiempo fuiste ministro? 1 año y 15 días. Fueron muy pocos. 1 año y 15 días. Fueron muy pero pocos. 1 año y 15 días que rindieron bastante. Sí, lo cual verdad. se dio a conocer, la gente pensó Sí, es verdad, que tuvo más tiempo. De los cuales 5 meses fueron COVID. Correcto. Oh, Sí. la, la. Ah, ya. Pero de verdad que Sí, tuvo rindieron una buena presencia. Una buena presentación, Sí. exactamente. Y además, algo importante, y es que las modificaciones que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, que se crearon 2 vicepresidencias, en la cual Juan Temístocles Montaz es uno. Nada más son 2. Juan Ariel es el otro vicepresidente de 2 que tiene el Partido de la Liberación Agrégale Dominicana. ahí que él es el único joven. El único joven. De esos 2. Y de esos 3, incluyendo, porque ya el secretario general tampoco lo es. Exactamente. Amigo nuestro, por cierto, que tenemos que invitarlo. Exactamente. Sí. Gracias, Juan Ariel, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad que feliz de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia. Estamos complacidos de que esté con nosotros porque este programa, que tiene en su ciclo todavía inicial, no tiene mucho tiempo, quiere convertir información en conocimiento. Ese, digamos, que es la orientación de nosotros. Ahí creo que hay mucha información, sin embargo no hay mucho conocimiento. Entonces nosotros queremos aprovecharte para que tú nos ayudes a entender la economía dominicana, sus retos, sus potencialidades, sus fortalezas, las limitaciones que tiene todavía. Y te voy a decir de entrada algo que me motivaba señalártelo, y es que veo que los discursos se intercambian. Oye lo siguiente, cuando se está en el gobierno se dice una cosa, y cuando se está en la oposición se pasa a decir otra, pero pasa de un lado y otro. De verdad, te lo confieso, incluso lo puedo contactar con declaraciones. Cuando se está en el gobierno se dice que la economía va bien, que el país va desarrollándose. Cuando se pasa a la oposición se dice que ya entramos en una crisis, que todo se está acabando. Y le pasó a los economistas y voceros importantes del partido de gobierno actual, veo que han cambiado. Ahora incluso, si hago una edición y pongo discurso de ellos en la oposición, y hago una edición y pongo discurso de ustedes en el gobierno, e invierto, me da parecido. Ahora resulta que ellos reconocen que hay desarrollo, que ellos reconocen que hay progreso. Antes no lo reconocían, y lo veo al inverso. Te veo también los voceros, especialmente del Partido de Liberación Dominicana, que sin duda es el partido más importante de la oposición. Los datos electorales lo demuestran y la tradición del PLD lo demuestra. Lo veo a ustedes ahora señalando como que todo está mal en la economía. Explícame ese contraste, porque entró mal solamente porque el PLD salió hace 1 año. ¿Dónde está el violín y dónde está la guitarra? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que tocar responsablemente el instrumento que a uno le corresponde en cada etapa. Y lo digo porque hay muchos funcionarios del gobierno y el gobierno mismo del PRM que está siendo víctima de esa forma de hacer oposición que tenían en el pasado. Están siendo víctimas de haber dicho que el COVID era un invento del PLD, que los toques de queda no eran necesarios porque el virus no circulaba solamente de noche, de haber dicho que muchas de las cosas que se estaban haciendo, que el estado de emergencia no era necesario, y ahora no han podido gobernar un solo día sin estado de emergencia. Y por eso digo que hay que ser muy cuidadoso. Asimismo también decían que el endeudamiento era malo, era sinónimo de ineficiencia, de dispendio, y en apenas 1 año llevan casi la mitad de todo el endeudamiento que tuvo el gobierno pasado en 8 años. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que ser responsable, porque a veces toca la guitarra y a veces toca el violín. Y hay que mostrar coherencia. Entonces, ¿qué yo creo? Claro está, a un gobierno le toca resaltar los aspectos positivos de lo que va haciendo, y eso es normal. Tiene que construir una narrativa sobre su ejercicio público. Y el rol de la oposición es señalar lo contrario. Y el rol todavía del gobierno es decir las cosas negativas a lo interno de los equipos de trabajo. Correcto. Correcto. Porque sí que, y lo sé porque he estado en el gobierno, se es muy crítico, solo que no se sale a la prensa a decirlo. Correcto. Eso se discute en las mesas donde se están tomando decisiones. Mientras que la oposición, su rol es servir de contrapeso al gobierno. Servir de contrapeso vigilando el accionar público, resaltando lo negativo, resaltando las áreas que todavía están descuidadas y en mi caso particular también resaltando lo positivo. O sea, si ustedes se fijan, yo he salido a decir muchas cosas positivas del gobierno. ¿Qué tú crees que ha hecho bien en el plano económico? Bueno, de hecho, yo fui quizás de los primeros en felicitar el plan de vacunación. Cuando se estaban cuestionando el tipo de vacunas que se estaban trayendo al país,
yo salí a decir, pero los organismos internacionales la están avalando. Correcto. Cuando el gobierno inició el endeudamiento que tiene, yo salí a decir, si lo van a gastar bien no es criticable. Okay. El mero endeudamiento de por sí solo no es malo. Correcto. Voy a esperar para ver qué tipo de gasto ese endeudamiento está financiando. Correcto. Y así le puedo citar numerosas acciones. ¿Y cómo valora la reactivación de la economía? Que no es algo, no solo obra del gobierno, obviamente, pero ¿cómo valora la reactivación que va teniendo la economía? ¿Cómo la pondera? Positiva. Cuando uno ve los datos del Banco Central y está intentando entender qué explica la reactivación económica, por un lado es la inversión privada. La economía hay varias formas de verlo. Cuando nosotros estamos analizando qué explica el crecimiento del PIB, que el crecimiento del PIB no es más que el crecimiento de lo que produce un país. Si antes se producían 10 plátanos y al año siguiente se produce 15, hubo un aumento del 50%. Correcto. Y si sumamos todo lo que un país produce de bienes y servicios, eso da el Producto Interno Bruto. Cuando aumenta es porque se está produciendo más. Y hay varias formas de verlo. Una de ellas es ¿por qué está produciendo más? ¿Quién está demandando más? ¿Son las familias dominicanas para consumir? ¿Son las empresas para invertir? ¿Es el gobierno o es el resto del mundo a través de exportaciones? Netas de importaciones, por supuesto. Cuando uno descompone eso, uno se da cuenta que la clave de la reactivación económica ha sido la inversión privada. Es que las empresas están haciendo más inversiones, específicamente el sector construcción. Okay. ¿Por qué? Por la política monetaria que lleva el Banco Central de bajas tasas de interés, de alta liquidez en los mercados y de emisión de encaje para ciertos sectores en específico. En segundo lugar está el consumo privado. ¿Y por qué el consumo privado está aumentando? El consumo de los hogares, por el efecto de las remesas. Estamos hablando de que este año, en los primeros 6 meses del año, entraron más de 102,000 millones de pesos a la economía. Por ese concepto. Adicionales al año pasado, por el concepto remesas. Entonces, ¿qué eso está implicando? Que cada familia dominicana que recibe remesas, hoy en día tiene más dinero de lo que tenía el año pasado. Y gasta más. Y por ende, puede gastar más. Y en consecuencia, las empresas dominicanas pueden venderle más a esas familias. ¿Y el caso de la zona franca y turismo? El caso de la zona franca... ¿Eso de la zona franca es una cosa excepcional o es una tendencia que se puede mantener? Ojalá y se mantenga, porque es un sector que crea muchos empleos. Pero yo creo que tiene un componente excepcional y es que mucho del consumo retrasado, sobre todo nuestro principal mercado, que es los Estados Unidos, se está reactivando. Yo me temo que podría ser coyuntural y al país le conviene que sea más permanente. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en la economía norteamericana? Bueno, por un lado, salimos del miedo que se tenía del COVID nos va a matar a todos o nos va a dejar vivos. ¿Podré salir o no podré salir? Que eso ocurrió el año pasado. Sí. Este año la gente está saliendo más, está con más confianza, pero a su vez tiene más recursos disponibles porque el gobierno estadounidense repartió una serie de ayudas que continuó hasta septiembre de este año. Entonces, como están teniendo más dinero, como pudieron ahorrar del año pasado, están aumentando ese gasto y parte del aumento de ese gasto se ve reflejado en que compran artículos que se manufacturan en República Dominicana. Si compraban 5 camisas y este año compran 6, esa sexta camisa con alta probabilidad se produce en República Dominicana o algún equipo electrónico y así sucesivamente con los distintos bienes de producción de zona franca. ¿Y el turismo? ¿Dónde está la fortaleza del turismo dominicano? ¿Qué lo hace competitivo? Y si la recuperación tú crees que es sostenible. El turismo dominicano de por sí es bastante competitivo, pase lo que pase. República Dominicana goza de unas condiciones naturales y humanas excepcionales. Entonces las personas que el año pasado estaban trancadas en sus casas, por así decirlo, que ahora pueden viajar, que están teniendo recursos por la política fiscal de los Estados Unidos, están deseosos de salir. Pero la reactivación del turismo se está dando más que nada por los dominicanos no residentes. Okay. Mucho más que por los extranjeros, por los dominicanos no residentes. Cuando uno ve el crecimiento de dominicanos no residentes, es muchísimo más alto. Entonces, esa combinación de dominicanos que no viven en el país y que están aprovechando, que tienen más dinero disponible por las ayudas de los Estados Unidos, que están viniendo hacia República Dominicana y también aprovechando que han bajado los vuelos por baja demanda. En esa escala de valores, entonces, que tú planteas lo que es el sector privado, que plantea lo que son las remesas,
¿dónde se encuentra en esa escala de valores entonces para esa reactivación de la economía el gobierno? El papel del gobierno, ¿cuál es? En el primer trimestre, el gobierno mantuvo algunos de los programas de ayuda social y eso fue positivo. Lo negativo, y lo he criticado varias veces, es que se haya quitado esos programas de ayuda social cuando todavía las personas no habían recuperado en una totalidad el empleo previo a la pandemia. Pero llegó hasta marzo, ¿no? Llegó hasta marzo, pero es que todavía en el mes de marzo había 200.000 personas que no recuperaban su empleo previo a la pandemia. Correcto. Al menos se debió mantener para esas 200.000 personas. Okay, pero además algo muy preocupante es la inversión pública. Una cosa importante, se demostró que ese trabajo de identificar a esos dominicanos que necesitaban ayuda fue bien hecho. Fue altamente exitoso. Esa es una función de gobierno. En el gobierno pasado, correcto, que se diseñaron esos programas de fase. Porque se siguió el mismo, ¿no? Que se siguió el mismo esquema y lo fueron desmontando. Evitó, y lo ha dicho el actual Ministerio de Economía, evitó que 751.000 personas entraran en la pobreza. Y eso es una muestra de que esos programas estaban muy bien diseñados en muy poco tiempo, por cierto. Ese es un avance de una labor de Estado. Absolutamente, incluso. Y se monta sobre un fortalecimiento institucional que venía dándose en el Sistema Único de Beneficiarios, correcto, en la administradora. Prácticamente tiene 15 años trabajando ese sistema. Así es. Yo lo conozco porque lo conozco en el origen. Y construyendo unas bases estadísticas robustas, incluso pudimos identificar qué familias tenían casos de hipertensión, de diabetes, de HIV, de tuberculosis, para darle un subsidio adicional de $2,000. Tú sabes que el discurso pesimista es lo más fácil, porque no hay que pensar. Claro. Para criticar no hay que pensar. Para criticar ni siquiera hay que estar informado. Entonces, hay un discurso pesimista en franja de la sociedad civil, en franja de los creadores de opinión, en franja de políticos, incluso que no estudian, permítame decirlo, que simplemente hacen agitación. Entonces, no reconocen los avances en el estado global, porque se concentran más en las deficiencias y limitaciones que obviamente existen. Ahí te quiero agregar lo siguiente. ¿Qué no hacemos nosotros bien? ¿Qué no hacen los empresarios bien para hacer la sociedad dominicana más competitiva en términos de exportación? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para movernos ahí? Bueno, yo diría que a nivel del empresariado sí que hace falta mayor inversión en innovación y desarrollo. Muchas veces cuando no se está invirtiendo, estamos viviendo en una economía muy dinámica, donde todo puede cambiar. Yo siempre le doy el ejemplo a las personas. ¿Quién hubiese pensado que Kodak iba a quebrar? Esa empresa que todos conocimos en su momento, correcto, no fue capaz de competir con los nuevos esquemas. ¿Y no quedó nada de Kodak? La verdad es que no quedó nada prácticamente. Está completamente quebrada esa línea de negocios que eran las cámaras fotográficas. Correcto. ¿Por qué? Porque fueron desplazadas por otra tecnología. Asimismo, por ejemplo, algunas grandes cadenas hoteleras están siendo desplazadas por unas estadías más tipo Airbnb, por ejemplo, que le da mayor flexibilidad a las personas. Entonces, por eso es que digo que la innovación y el desarrollo es clave a nivel privado. Ahora, a nivel público, eso se tiene que complementar con mejora de la calidad de la educación. Eso es fundamental. No podemos hablar de que un país se desarrolle si no se mejora la calidad de la educación. No es hacer que más dominicanos terminen el bachillerato. Sí. Es que en ese proceso de terminar el bachillerato, la calificación, desarrollen las competencias, correcto, que los hagan más productivos en el ámbito laboral, más sociables en el ámbito ciudadano, incluso ser humanos más felices. ¿Qué papel debería jugar entonces el Infotep en ese enfoque que tú planteas? El Infotep tiene un componente muy particular. Claro, todo ese bloque. Es que ahora se está hablando de educación a lo largo de la vida. Sí. Es que las personas están todo el tiempo entrenándose y reentrenándose. Correcto. Entonces ya no es suficiente. La juventud y que llega a los 50 años ahora. Bueno, ojalá. Andrés quiere que llegue a los 60. Ojalá. Mientras tanto, al menos que lo extiendan de 35 a 40 y me ayuden ahí. Te ayuden a verla. ¿Qué pasa con la educación? Tienes 36 años. Tú lo puedes decir. Sí, 36 años. Adelante. No, entonces, ¿qué pasa? Si anteriormente se hablaba de que una persona terminaba el bachillerato, hacía una carrera y quizás una maestría, ahora mismo se habla de educación a lo largo de la vida. Eso no es suficiente. Exacto. Tiene que estar todo el tiempo haciendo una nueva maestría, correcto, estudiando un nuevo idioma, correcto, realizando cursos adicionales para cosas muy puntuales. Entonces el Infotep permite esa capacitación continua que tienen que realizar los empleados para ser más productivos en su ambiente laboral o quizás para desarrollar un hobby o un nuevo negocio. Pero también el Infotep tiene una capacidad de tomar a las personas que por una circunstancia personal o social... Ha sido exitoso. Claro, en muchos casos ha sido exitoso. Sí. Tomar personas que su estilo de vida, sus circunstancias sociales no le permitan ir a una universidad, a una educación técnica superior. Correcto. Y darle un oficio
que en cuestión de 3, 6 meses, 9 meses pueda insertarse en el mercado Y laboral están tecnificados. y eventualmente pudieran continuar en la universidad o en un instituto técnico superior. Y por eso es algo tan importante el Marco Nacional de Cualificaciones y el sistema de cualificaciones que nosotros dejamos diseñado, que se envió la ley de cualificaciones al Congreso y lamentablemente todavía no se ha aprobado. Explica en qué consiste. por Las favor. cualificaciones son como los pasaportes que uno tiene para ir transitando Que te en lugar de reconoce, países te reconoce a capacidades. áreas de trabajo o áreas de estudio. Te reconoce Correcto. capacidades. Así es. No son Entonces, titulaciones tradicionales. incluye las titulaciones tradicionales y las titulaciones no tradicionales. Son muy porque importantes. el énfasis está en qué la persona sabe hacer. Exactamente. Si la persona sabe hacer algo, no importa dónde Anote, lo estudió, muchacho, dónde lo usted estudió. ni cómo lo haya Anote hecho. los Claro, técnicos del perfecto. canal y todo. No, eso es muy importante. Claro, porque es que, digamos, un chef, si una persona sabe cocinar, Claro. o porque lo aprendió en un curso, Tiene 15 años o en eso. porque Tiene 20 años en desde eso. pequeño ha cocinado y lo hace muy bien, o porque tomó un curso por internet. Claro. Lo importante es que esa persona sabe Sabe cocinar. Exactamente. Si se Lo le da importante una es el resultado titulación final. Entonces, ¿dónde llegó ese que proyecto? reconoce esa competencia, ¿Hasta dónde llegó ese proyecto? pues le voy a contestar ahora, si Sí. se les reconoce esa competencia, puede encontrar un trabajo más fácilmente. Entonces, todos esos elementos están contenidos en la propuesta de ley de cualificaciones que fue aprobado en el Senado y que lamentablemente por una negativa de los diputados del PRM ¿Cómo va a en ser? su momento No puede no ser. se aprobó en la Cámara No de puede Por ser. Diputados. ejemplo, ¿Dónde se nos elaboró? encontramos por aquí. ¿Dónde se, ¿verdad? perdón, Andrés, ¿dónde se elaboró ese proyecto? En el Poder Ejecutivo yo era el líder del proyecto y duramos Oh. años Andrés. discutiéndolo y consensuando. Andrés, eso es importantísimo. Claro, que nos me encontramos ganó por- ahí, me claro. ganó ahí. Yo voy a apoyar eso. Eso Claro. es necesario hacerlo. Encontramos por ahí cantidad de, por ejemplo, de plomeros que son expertos en plomería y no han estudiado ningún Y no sitio. tienen ningún papelito. Ningún ni nada. papelito Y que lo le avale importante eso. es que Ebanista tenga- innato. Eso se, llama natural. eso se llama certificación de competencia, que se Correcto. pueda certificar, que haya un tercero que avale que esa persona sabe hacer eso. Tiene esas habilidades. Hay que para- recuperar ese Correcto. proyecto. Hay que recuperar ese proyecto y de hecho fuimos el primer país de América Latina de tener un sistema de cualificaciones. A nosotros nos estaban invitando de países como Chile y Perú a que les expliquemos Ok, cómo hacerlo. Perdón. ¿De ¿Cómo dónde- surgió de eso, dónde entonces? sacaste, ¿Cómo surgió de dónde eso? sacaste esa idea? ¿De ¿De dónde dónde surgió sacaste eso? esa idea, por favor? Eso surge de dos cosas. Lo primero es que en el pacto educativo eso fue acordado. Eso se discutió con toda la sociedad y a través de 2 líneas de acción se priorizó. Y por otro lado, un proyecto de la Unión Europea que había sido consultivo, que había involucrado a muchos sectores de la sociedad, se estaba pidiendo. Entonces lo que hicimos fue, vamos a dar respuesta a esta necesidad de la ciudadanía. Trajimos expertos de todo el mundo, enviamos a técnicos dominicanos a entrenarse a Irlanda, a Inglaterra, a España, a Portugal. Y eso lo hiciste en el año y 15 días. Todo, no, eso lo hice siendo viceministro de la presidencia. Oh, ¿qué Ese tiempo proyecto duraste se viceministro inicia- de la presidencia? Yo fui viceministro de la presidencia 6 años y medio. Ok. Se cae la experiencia acumulada previa. Claro, Andrés, Exactamente. Andrés, estaba perdón, ahí. no. Lo que pasa es que Preparándose. la gente Quisiera te corregir un conoce dato. como el ministro, claro. de Economía, Claro. Planificación y Desarrollo. Antes de eso yo estaba en presidencia trabajando. Perdón, O sea que quiero tú corregir un empezaste dato. 20 y pico de años. Quiero corregir un dato. 20 y Yo pico fui- de años empezaste ahí. Yo fui empleado del Ministerio de la Presidencia 6 años y medio, de los cuales 2 fui asesor, 4 años y medio fui viceministro y luego terminé siendo ministro. Pero empezaste con 28 años. Yo 27 empecé años. en el 2013, con lo cual yo tenía 28 años. Correcto. Y previo a eso había trabajado en el Banco Central y previo a eso había trabajado fuera del país. Volvamos, Juan Ariel. Tú hablabas de la carrera de endeudamiento que tiene el actual gobierno. Y dices y planteas que el endeudamiento por sí no es malo. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el nivel de endeudamiento y la inversión que está haciendo el gobierno con esos endeudamientos? Y eso es lo más preocupante. Cuando se habla del endeudamiento pasado, sí que podemos ver en las cifras que la inversión, el monto de gasto en infraestructura. Cuando hablamos de inversión hablamos de construcción de carreteras, de puentes, de plantas de procesamiento de agua, de hidroeléctricas, todas esas obras de capital. Siempre superó el monto del endeudamiento. O sea que la inversión era mayor a lo que se estaba endeudando el país. Claro. Con lo cual no quiere decir que todo era bueno. Podemos discutir, esta obra era más necesaria o menos necesaria. Correcto. Podemos discutir, bueno, no era necesario quizás todos estos edificios rimbombantes que se tuvieron y quizás hubiese sido más importante descentralizar la inversión en el territorio. Quizás menos capital, más Menos campo, capital. por ejemplo. Pero sí es cierto que la inversión era superior al endeudamiento. Este año no. Estamos hablando de que este año, que las cifras a julio muestran un endeudamiento superior del sector público no financiero, dígase el gobierno,
sin incluir el Banco Central, un endeudamiento neto de cerca de 8.300 millones de dólares, cuando la inversión apenas era 1.600, 1.800 millones de dólares. Y el argumento del gobierno de que eso que tiene que ver con el COVID, tiene que ver con los trámites de contratación que dificultan. ¿Qué te parecen esos argumentos? Y que también tiene que ver correcto. con el nivel de gasto que ustedes hicieron plantear el gobierno. Tampoco es correcto, porque es que los economistas siempre vemos los números. Sí. Cualquiera puede hacer un argumento y uno va a los números y dice, vamos a ver la realidad. ¿Y qué dicen los números? Que el gasto en ayudas sociales por el COVID, dígase FASE, quédate en casa, apenas llegó a 2.230 millones de dólares, por ahí. Y que el gasto que se estaba teniendo en el aumento del presupuesto de salud pública para COVID, estamos hablando de 450 millones de dólares. O sea que uno lo suma y uno dice, bueno, 2.000 millones de dólares. Eso no es ni la mitad de 8.300 millones de dólares de aumento. Uno suma COVID y la inversión y no da ni la mitad del endeudamiento. ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero entonces? La impresión es que este gobierno emitió mucha deuda al principio y como no tenía la capacidad de ir ejecutando, porque estaban aprendiendo y es normal, no es criticable. ¿Falta de planificación? Hay falta de planificación. También hay algo muy importante y es que a veces desvincular a todos los técnicos que tienen años, décadas conociendo esos sistemas y traen a otras personas a aprender. Entonces, obviamente, esa curva de aprendizaje les toma un tiempo. Saber cómo se saca una licitación, cómo se hace un pliego de condiciones, cómo se ejecuta todo el ciclo del gasto. Eso no es fácil, hay que aprenderlo. Entonces, si sacan a todo el que sabe y lo sustituyen por personas que por el momento no tienen esas competencias, se da cualquier tipo de cosas, incluyendo la peste porcina africana. Tan sencillo como eso. Entonces, se endeudaron mucho al principio, emitieron muchos bonos soberanos, pero luego no había en las entidades del gobierno esa capacidad de realizar la inversión y por eso está ese dinero, como dicen, parqueado, frisado, pagando intereses, porque ese es el problema. Se me endeudo antes y no lo estoy gastando, estoy pagando intereses innecesariamente y está todo ese dinero malgastándose en intereses por una inversión que no se está realizando. Entonces conectando un poco con la pregunta original que hacía Alejandro, ¿por qué el político que ha estado en el gobierno, en la oposición, es tan creativo cuando está en la oposición y uno dice, bueno, ¿por qué esas cosas que Juan Ariel está diciendo ahora, que está en la oposición, no fueron capaces de haberse hecho quizás estando en el Andrés, gobierno? siempre es más fácil en la oposición. En la oposición es más fácil, Andrés. No, pero es que se hicieron. Yo no diría que fueron perfectas, pero claro que se hicieron. Perfecto. Estamos hablando de una inversión que en el periodo de Danilo Medina superó los 23.000 millones de dólares. O sea, sí que se hizo. Sí que se llenó este país de escuelas, de hospitales, de carreteras. ¿Por qué hay la percepción? Y los políticos del gobierno se han encargado de eso, de que en ese gobierno lo que hubo es dispendio, que no hubo crecimiento, que todo lo que hubo es corrupción, e inclusive que incapaces de poder levantar la voz, dicen, ¿verdad?, lo del gobierno, producto de lo que se repartieron el botín en los 8 años. No hubo crecimiento y las cifras de crecimiento lo calcula el Banco Central, que tiene el mismo gobernador y las mismas autoridades. Claro. Entonces, por ahí empieza el problema. Claro. Hubo dispendio, pero el gasto sigue igual o superior a como lo teníamos nosotros. Hay mucho gasto de nómina, lo aumentaron. Hay mucho gasto de publicidad, solamente la DICON lo multiplicó por 10. Entonces, es que es muy fácil decir eso. Y se crea una narrativa y se va a los programas de televisión y todo, pero insisto, los economistas vemos los números. Y el desorden del sector eléctrico, bueno, es que las pérdidas del sector eléctrico están en los niveles más altos de los últimos 8 años. El gasto de nómina del sector eléctrico ha aumentado más de 10 millones de dólares. Y no dice que se suprimieron los consejos. Pero insisto, una cosa es el discurso, pero los economistas vamos a los números a verlo. Y eso está publicado, son ellos mismos que están publicando esos números. Entonces, ¿dónde están los Juan Ariel, como uno que está aquí hoy, en los medios defendiendo y abogando y defendiendo y explicando esas cosas? Pasa que el PLD ¿Por qué no se siente que el PLD, vamos al partido, por qué claro. no se siente que el PLD no está en la calle defendiendo su obra de gobierno? Lo que pasa es que el PLD estaba en un momento muy particular, primero del Congreso, era un momento de poner la casa en orden, porque el partido se descuidó mucho, hay que hacer ese mea culpa. Dicen alguna gente que ha asustado eso. No, para nada. Yo creo que eso ha cambiado en los últimos 3 meses, 4 meses, eso ha cambiado. Pero terminamos el Congreso, que es la actividad más importante del partido, que se hace cada 5 años, y estamos en la implementación de la línea organizativa y electoral. Entonces a mí, por ejemplo, me invitan a algunos programas, pero yo tengo que ir al CEU y a Tomayor.
a resolver los trabajos de la implementación de la línea organizativa y electoral. Entonces eso quita tiempo para salir a los medios. Increíble. Pero eso va a cambiar en los próximos Increíblemente, días. tendremos que volverte a invitar porque tú has desaparecido prácticamente el tiempo y hay muchísimas cosas, muchísima agenda pendiente, pero no podemos dejar de irte sin que nos explique por qué la República Dominicana atrae inversión extranjera de manera exitosa. Tengo entendido que es uno de los que más lo hace en todo el escenario de América Latina, especialmente Centroamérica. ¿Qué tenemos nosotros que hace que la inversión extranjera nos mire y tenga confianza para hacerlo? Primero, tenemos condiciones impresionantes. Tenemos una mano de obra de personas trabajadoras que se levantan cada día a dar lo mejor de sí. El pueblo dominicano es un pueblo muy trabajador. Y me lo dicen los empresarios que tienen inversión en distintos Algunos dicen países. que no somos trabajadores, No, que no que fiestamos mucho, que bebemos mucho, que bailamos mucho, pero que hacemos mucho lo teteo. que cada quien hace en las noches tiene derecho a hacerlo. Quizás justo por gozar tanto luego va a trabajar al día siguiente con más energía. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero además, en República Dominicana hay mucha estabilidad política. Sí. Hay una capacidad de diálogo, de Una concertación. estabilidad que está por encima de los líderes, que a veces no entienden. Así es. Entonces, República Dominicana también está muy cerca de los Estados Unidos. Es un país con una estabilidad macroeconómica, gobierne quien gobierne, Correcto. con gobiernos que son muy cercanos al sector privado, en resolver los problemas del sector privado, gobierne quien gobierne. Sí. Entonces, cuando nosotros nos comparamos quizás con otros países de la región, dicen, miren, yo prefiero invertir en un país seguro, dinámico, como la República Dominicana, que aventurarme con otros países que a veces vienen gobiernos dictatoriales, que vienen gobiernos de izquierda, populistas, que somos más tranquilos en ese 2 sentido. segundos, una frase nada más. ¿Qué te ve haciendo en el futuro? ¿Dónde te colocas? Y número 2. Le ibas a esa pregunta. Número sí. 2. ¿Cuál es el aura que la gente dice que le ven a Juan Ariel? No, él no lo debe decir, Andrés. Eso no le pregunte así. No, ¿Qué se la ve, gente qué dice, se ve ¿qué haciendo? gente dice de él? ¿Qué te ve haciendo? Y segundo, una limitación importante, estructural, viéndolo así como estadista, de conjunto, no como ahora como de partido, tiene que resolver la República Dominicana para seguir consolidando su proceso. De la última pregunta me encantaría extenderme. Bueno, yo creo que una muy en particular, el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las elecciones. ¿Qué tú opinas de eso? Sale demasiado caro. Eso hay que Sale limitarlo. demasiado caro y eso limita a muchas personas con talento que pudieran ser grandes líderes de nuestro país, insertarse en la política o ser exitosos. ¿Tú no estás de acuerdo en con los esa torneos. competencia al interior de los partidos, como está el sistema ahora? ¿Tú quieres volver un poco al sistema anterior? Creo que tiene que analizarse porque muchas veces tiene una persona que competir con los del otro partido y con los de su partido. Exactamente. Una Y doble competencia. Claro, y eso crea problemas, pero también tenemos que limitar muchas cosas porque la persona tiene que buscar recursos para la campaña. ¿Dónde lo buscan? A los empresarios, ¿a qué costo? ¿Cómo te ven Del gobierno, ¿Cómo te ve en el futuro? contribuyendo con la República Dominicana. ¿Qué opina del tema corrupción? El tema corrupción hay que atacarlo, caiga quien caiga, investigar a todo el mundo y llevarlo a la justicia, no a los medios y no festinar mediáticamente eso. ¿Tiene posibilidades para el 24 del PLD? Absolutamente, y estamos trabajando ¿Con para una ello. mujer o con un hombre? Con cualquiera de los dos, o quizás con una combinación. ¿Quién de primero y quién de segundo? Ya se decidirá luego. Incluso, venga, pero también podría ser uno de más edad y uno de menos edad. También pudiera ser uno que tenga 36 años. 36 años con pequeña edad. ¿Por qué no? O 38, tenemos una muy buena en el partido. Toma, Claro. tiene una línea de invitación abierta a este Muchísimas programa. gracias. Vas a volver para que tengamos Cuando más tiempo de ustedes quieran. desarrollar, porque la verdad es que simpatizamos con jóvenes como tú, con talento, contravisión, con vocación de servicio y con Y con vocación alta de capacidad. aportar a este país. Muchísimas Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Juan Ariel. Entonces nosotros terminamos esta mirada en el día de hoy, Andrés. Correcto, correcto. Con Recuerden, una propuesta importantísima, con una entrevista extraordinaria. Encantado, Juan Ariel, de que haya estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por prestarnos su atención y nos vemos en la próxima semana. prometemos que la próxima va a ser más organizadita. Lo que pasa es que tenemos mucha hambre de hablar de muchas cosas. Porque Excúsanos. estaba pendiente de esta entrevista. Sí, exactamente. estamos esperando ya ese día. Sí, hace día, exactamente. Él aquí tiene amigos y este programa está a tu disposición. Y yo a la disposición, muchas gracias. Y especialmente me gusta mucho lo de tu edad, Sí, sí. para que tengamos futuro entre 30 años. Dios les bendiga y seguimos en una mirada en otro programa especial.